historia del museo está estrechamente vinculada a la historia de la escuela normal, que tuvo en Resistencia, desde que se fundó, 3 edificios. El primero en Córdoba y López y Planes, que está todavía el edificio ahí. El segundo es el de la vieja Escuela de Comercio en Obligado y Roque Saspeña. Y el tercero definitivo es el que estamos hoy aquí en La Manzana, ya que tiene el ingreso a la escuela por Donovan al 425. Y ahora el museo por la Necochea al 456. Vinieron aquí en el año 49 y en ese mismo año, para un 12 de octubre, se inició un seminario de historia regional. Y esa iniciativa provino de una mujer muy enjundiosa, doña Inés Manuela García de Marqués, y un grupo de entusiastas alumnos de cuarto año de la División B. Y el interés que tenían tanto Inés como sus alumnos era una cuestión no menor, que era saber quiénes eran, conocer su identidad. Y eso estaba enmarcado en un proceso que vivía la Argentina, que se había iniciado en la jornada de octubre del 45, que irrumpió en la historia argentina, y que había hecho hincapié en lo nacional. Y ese interés por lo nacional se trasladó, digamos, al sistema educativo, y producto de ese interés por lo nacional dentro del sistema educativo es que surgió aquí la inquietud de este grupo de alumnos y de la profe Inés, de dar respuesta a esa pregunta tan sencilla y difícil de quiénes eran, ¿sí? Y bien, entonces se dieron por tarea y por objetivo indagar 2 temáticas. Por una parte, averiguar sobre nuestros paisanos los indios, y por otra parte, averiguar sobre los primeros pobladores inmigrantes de Resistencia y las zonas aledañas. Y realizaron un total de aproximadamente 60 entrevistas. Sí, se hizo un trabajo muy serio. Incluso la profesora Pompar de Valenzuela, que es una de las que se encargó de investigar estas cuestiones, en su reseña, que no es muy extensa, subraya justamente eso, la precisión bibliográfica para la investigación. Sí, era trabajo hecho por estudiantes, pero con una seriedad propia de investigadores, ¿sí? Guiado por la profe Marqués. Ese fue el puntapié inicial. La gestión bajo la guía de la profe Inés Manuela García Márquez. Hubo otros profesores también que colaboraron, pero la figura de Inés de señera. Una mujer muy protagonista, sí, una mujer increíble. No solo ella, hay muchas mujeres que han marcado con hechos históricos nuestra identidad regional. Fue una de las primeras maestras nacional, Sarmiento, fue maestra de escuela primaria en varias instituciones educativas, también fue madrina, muchos escritores la llaman la madrina de los TOA. ¿Por qué? Porque vivía en Las Palmas, hija de inmigrantes españoles, muy preparada, muy culta y muy solidaria con nuestros hermanos nativos. Ella luchó toda su vida, hasta el último día de su vida, por los derechos de nuestros pueblos originarios. Es ahí que ella, a través de sus alumnos y su grupo de estudiantes, organiza un seminario. Participar en el seminario era voluntario, o sea, te invitaba, vos si querías participar ibas a hacer un montón de investigaciones para llegar y poder recolectar acervos que eran donados por aquellos inmigrantes. Acuérdense que hace 80 años atrás era camino de tierra, pocos medios de comunicación, poca movilidad, circulación,
Era difícil irse a chacras por chacra. Estos alumnos iban como podían, golpeaban en la chacra, ¿no? Buenos días, y el dueño o el colono los recibía y hacían una entrevista cara a cara, como dicen los chicos hoy. Entonces, él vive una rica etapa al museo, ¿sí? De su fundación en el 49 hasta el 55, en que se produce el golpe y se retira Inés a principios del 56. Y el museo queda dentro de la institución, por decirlo de un modo, arrumbado, ¿sí? Y va a haber de vuelta un interés de parte de profesores del departamento de Historia, Geografía, Ciencias Sociales. Recién 13 años después, en el 68, nuevamente va a haber un grupo de profesores que se van a interesar por volver a darle vida a esa institución que funcionaba dentro de la escuela. Y bueno, ahí hay una etapa de un renacer nuevamente entre el museo, y ahí las figuras señeras son, me voy a olvidar de muchos profes, pero hay dos figuras que son fundamentales, que son la profesora María Rosa Sánchez y la profesora Lidia Rubio. Bien, que ellas se encargan de reorganizar nuevamente el museo, inventariar nuevamente el acervo, una serie de cuestiones muy importantes. Y la profe Sánchez se encarga de elaborar unos cuadernillos y dar participación a los gurises de la escuela secundaria para que llevaran adelante la actividad como guía de museo, ¿sí? O sea, la profe Sánchez, que yo la tuve, profe, yo hice la escuela aquí, era una profe extraordinaria. Era profe de lengua, de historia y de inglés. Sí, y verdaderamente era una gran docente. Y aparecen en los libros de acta los visitantes que mencionan la excelencia de esos guías, ¿sí? Que no es de extrañar teniéndola como profe a María Rosa Sánchez. Esa etapa también entra en zozobra para fines de la década del 70. ¿Sí? Y ahí nuevamente la actividad del museo decae y vuelve a retomar impulso y brío hacia fines de la última década del siglo pasado. ¿Sí? A inicios de los 90, nuevamente otro grupo de profesores vinculados, siempre por supuesto con el acompañamiento de los directivos, ¿sí? Se preocupa por reorganizar el museo, pero aquí ya lo que sucede es que teníamos en los años 90 buena parte del sistema educativo que correspondía a la Dirección Nacional se queda para la jurisdicción provincial, y eso se traslada la obligación de prestar el servicio, pero sin los recursos, ¿sí? Entonces, ya sobre una situación problemática que vivía la economía nacional en aquella época, hacía que llevar adelante esa tarea tuviera un costo que la escuela estaba con serias dificultades para afrontar. Son acervos únicos, invaluables, que tiene el Museo Histórico Regional. Llega por donaciones, lo catalogamos, le damos un número de inventario, lo restauramos y lo exhibimos. Son todas donaciones, y tenemos acervo de 1949 y antes, si querés, porque acordate, tienen que contar nuestra historia, nuestra vida cultural, nuestros orígenes, así que son acervos únicos en este momento. Y vas a ver que en las vitrinas, o van a ver ustedes que en las vitrinas se encuentran con diversos acervos, utensilios, tinaja, yica, herramientas de casa de nuestros pueblos originarios también. Icholay es un nombre de un cacique Avipón que lo llamaban Icholay. Viene de Santa Fe a vivir en esta zona y él fue bautizado por 3 nombres. Uno era Juan Benavides, el nombre acriollado. Después Icholay, el nombre guerrero. Y Ojani era el nombre que decía en su vocablo niño. Nosotros aquí en esta región lo conocemos como el cacique Icholay. Es el cacique que hizo, que se creó este museo y lleva el nombre de él como un homenaje a este personaje. Es un cacique Avipón que logró que la diversidad de comunidades nativas que habitaban aquí el Chaco por primera vez logren firmar un tratado de paz. Que eso nos permitía que por un tiempo
goce la paz y se pueda hacer el hincapié para nuestra ciudad. O sea, nunca nos olvidemos quién es Icholay. Hay pocos escritores que hablan de él, se lo conocen muy poco, pero fue un hombre muy importante en esta historia, en este museo. Era un hombre alto, 1,82 m, fornido, habilidoso, una gran destreza física tenía, era muy estratega para el encuentro bélico porque también participó de malones, digamos, pero vos veías que avanzaba el malón y no se lo veía a él. ¿Por qué? Porque se inclinaba y abrazaba el vientre del caballo y ponía la espada en una postura tal que no se lo podía visualizar, ¿sí? Porque también él luchó mucho por los derechos de los nativos. Acuérdense que fue un personaje que vivió con los criollos, con los colonos, estuvo en la conquista militar y así. Siempre defendió sus comunidades. Ese es Icholay. Por él, este museo histórico lleva el nombre de Icholay. Entonces, este grupo de profesores comenzaron a articular con la Subsecretaría de Cultura de la provincia. En aquella época era la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Y bien, ahí tuvieron respuesta a partir de la llegada de ese cargo de Marilyn Cristofari, y allí se inicia otro proceso que vendría a ser en cierto modo el museo se independiza de la escuela y pasa a la esfera de la Subsecretaría de Cultura, ¿sí? Y se produce allí un primer remodelamiento del edificio, o sea, refacción sería la palabra exacta del edificio. Y lo que se hace esto se terminó de construir en el 2013, ¿sí? Y es una salida del edificio viejo. Lo que se hizo en esta última etapa de la década del 90 del siglo pasado fue abrir una puerta hacia la calle, ¿sí? Antes se ingresaba solo desde la escuela, por la galería de la escuela. Y en esta última etapa, cuando se independiza de la escuela, se abre la puerta a la calle, ¿sí? Abre la puerta al público en general. Estaba abierta la puerta al público en general, pero acá queda decididamente abierta al público en general y ya bajo la esfera de la Subsecretaría de Cultura. Este museo es uno de los museos más importantes de nuestra ciudad y creo que es el único histórico de la región. ¿Qué encontramos? Encontramos sobre nuestra historia peculiar, cómo somos los chaqueños, cómo llegamos a este nivel cultural aquí en la región. En esta sala patrimonial que estamos aquí en esta mañana, vamos a recorrer por distintas temáticas o ejes temáticos. Primero nos vamos a encontrar con nuestras naciones originarias. ¿Quiénes son nuestras naciones originarias? Sabrán ustedes que el territorio del Chaco era muy amplio, teníamos grandes extensiones de tierra que quienes habitaban en sus principios, nuestros hermanos nativos. Las comunidades más conocidas en esta región, que conocen los chicos como ustedes, los de la primaria más que nada, que están tratando el tema de naciones originarias en estos momentos, hablan de 3 etnias, Toba, Mocoy y Wichí. Pero no eran los únicos que habitaban aquí en el Chaco. Había una mezcla y una variedad increíble de hermanos nativos. Pueblos originarios. Y esa es una definición que a mí no me gusta. Quizás es personal lo que voy a decir, por supuesto. Pero no sé si ustedes conocen la teoría del ADN mitocondrial. Pues bien, supuestamente, y a mí eso me encanta que sea cierto, todos los Homo sapiens provenimos de África. Y como diría Alberto Metol Ferri, un gran pensador uruguayo,
la primer globalización se hizo a pata, ¿sí? Entonces esos primeros Homo sapiens salieron caminando a poblar el mundo, ¿sí? Desde el África original. Ahí sí, originario. Pero después todos poblaron el mundo y eran recién llegados. Los que llegaron primero son nuestros paisanos los indios, ¿sí? Bueno, la temática primero fue nuestros paisanos los indios, como decía San Martín, y los inmigrantes, que serían en orden de llegada los terceros, ¿sí? Porque antes que llegaran los inmigrantes europeos, en el último tercio del siglo XIX, ese gran aluvión, habían llegado antes los españoles, y producto de esa mezcla entre españoles e indios, se dieron las diferentes nacionalidades, o sea que los españoles serían los segundos. Ahí en una hermosa mezcla surgieron los estados nacionales en la segunda mitad del siglo XIX, y sobre esos estados nacionales organizados arribaron los terceros, ¿sí? Y nuestros paisanos, los indios, los hispanos, y después de vuelta el sur mediterráneo, en el que había mucho español, había mucho italiano. En Argentina los que más llegaron son italianos. Hicieron el guiso que somos nosotros, ¿sí? De ese guiso salimos nosotros. Nos sobra identidad, diría Fermín Chávez. Estamos en la sala patrimonial, que es la sala más importante de este espacio museológico, y estamos aquí en este rincón, como verán ustedes, de la conquista militar. Hecho histórico que también sucedió aquí en el territorio. Fue un encuentro bélico, más que nada por posesiones de tierra. Y aquí en este rincón van a poder ver, allá en 1870 sucedió, y fue uno de los encuentros bélicos más largos de la historia, ¿sí? Aquí en este rincón pueden ver también ustedes que hay vitrinas, ¿no?, con vestimenta de esa época. Aquí hay una chaqueta militar de Facundo Solari, un personaje de esta historia también. Y van a encontrar también cosas muy increíbles y únicas. Hay municiones del encuentro bélico que se dio también en la Triple Alianza. Fíjense en que los temas son muy importantes. Todo tiene que ver con la posesión territorial del Chaco. Como habíamos hablado con ustedes en un comienzo, el territorio era muy amplio. Teníamos nuestra capital en el Paraguay, por ejemplo. Así que acá la lucha interna que hubo, estos encuentros, se debían a esa necesidad de manejar el territorio, el gran territorio del Chaco. Les quiero contar que nosotros teníamos el primer hospital regional más importante de la región. Venían gente de Formosa, del Paraguay, a atenderse aquí. Y siempre fue gratuita, digamos. Teníamos un personaje en la época que era Perrando, Celio Perrando, que fue formador de un equipo médico de la región. Aquí en este rincón van a encontrar instrumentos quirúrgicos de esa época. Hoy en día usamos los descartables, ¿no? En esa época era de otra composición. Tenemos un lavamanos que el médico que iba a ingresar a cirugía a pedal usaba, salía el agua y el jabón y se higienizaba para ir a cirugía. Y también otros elementos de maternidad, y así van a encontrar algunos acervos sobre la historia de la salud pública. Esto es lo que encontrás aquí en este espacio museológico. Un célebre poeta español extraordinario, Antonio Machado, un hombre bueno. Y ese Antonio Machado escribió con un seudónimo, como Juan de Mairena, unos libros que son un manual de pedagogía, para mí lo mejor que existe. Sentencias, donaires de un profesor apócrifo, es más largo el título, Don Juan de Mairena, ¿sí? Y ahí Juan de Mairena reflexiona sobre el pasado y dice que al mirar el pasado ve un cúmulo de esperanzas ni cumplidas ni frustradas. Vale decir, un futuro. Yo veo eso. Si uno ve acá la muestra y pasa de los que llegaron primero a los que llegaron segundo, ya ven ahí la crueldad de la civilización, porque lo que se ve
de los segundos, que acá recién llegan. O sea, cuando llegaron los hispanos no pudieron, no se afincaron en el territorio chaqueño porque los indios no les sirvieron como mano de obra, porque eran mayoritariamente nómades, ¿sí? Entonces no pudieron aprovechar la estructura social para hacerlos trabajar a su placer y beneficio. Y los indios incorporaron el uso del caballo, entonces se le volvieron imposible dada la tecnología que tenían para enfrentarse. Recién cuando a fin del siglo XIX el Estado Nacional ya conformado incorpora el Remington, ahí sí pudieron someter a los indios a la doble voluntad del Estado y del patrón. Pero ahí ya aparece la civilización, digamos, demostrando su sendero de destrucción. Y yo creo, y la humanidad no solo ofrece eso, a pesar de que todo el tiempo pareciera que lo único que sale bien es destruir. Ofrece otras cosas. Y esas otras cosas están acá, en estos objetos que parecen que están muertos, pero para el que los sabe observar, están ahí anidadas esas esperanzas, esas desesperaciones que son la verdadera historia de la humanidad. Esa ruina que va dejando nuestra inhumanidad hasta el día de hoy. Y yo anhelo encontrar en el pasado esas desesperaciones para liberarla de esa angustia. Y creo que podemos construir un mundo mejor.